Buen día. En esta ocasión veremos cómo diseñar un dron para adquisición de datos. En la imagen vemos un dron, lo que se puede considerar como un dron, en una película llamada Prometheus, en el cual este dron está equipada con una serie de láseres que hacen un barrido. El dron, esta esfera flotante, crea una representación tridimensional que envía a una pantalla o nave proyector holográfico tridimensional, y esta información logra replicar lo que pues, el dron ha logrado visualizar. Este levantamiento se realiza en tiempo real, pero esta idea es muy atractiva visualmente, aunque hoy día pues con la tecnología que se dispone no sabemos cómo hacer que un objeto flote así de la nada, pero pues tomando en cuenta la evolución de los drones que ha tenido en los últimos años, pues sí es posible realizar algo parecido y que tenga, para fines prácticos, pueda realizar el mismo fin, que es realizar una representación tridimensional en un espacio y enviando esta data, este flujo de datos, a una pantalla, monitor o usuario que considere esta información útil. Afortunadamente, en los últimos años los drones han venido avanzando muy rápido. Sí, los primeros, pues sus tarjetas controladoras eran un poco grandes y pesadas, pero hoy en día, pues la electrónica cada vez se miniaturiza más, y los motores hoy en día están muy difundidos los motores brushless, motores sin escobillas, que permiten alcanzar rendimientos más grandes y con menos desgaste, así como mayor eficiencia. De hecho, mientras hacía un poquito de investigación, pues encontré que de hecho hay una empresa que se llama Flyability. Ese es lo que se ve en pantalla, es su sitio web, que sí crea imágenes tridimensionales realizando un barrido láser con un dron, un sofisticado dron que tiene luces y sensores de profundidad, sensores de movimiento. Está muy bien instrumentado, pero es casi siempre para entornos industriales. Lo que nosotros tenemos en mente es un dron para adquisición de datos o valoración de infraestructura como carreteras o casas después de desastres. No está diseñado para ir a gran velocidad, pero sí para tomar imágenes, y pues dependiendo de los sensores con los que se equipe, incluso cámaras infrarrojas, lo que sea posible para incrementar la cantidad de información y el valor de esa información que pueda aportar a las autoridades en caso de que se requiera evaluar infraestructura o localizar personas después de un desastre. ¿Por qué después de un desastre? Porque realmente después de un desastre las vías de comunicación habituales casi siempre fallan. Carreteras, caminos, comunicaciones, torres de celulares, líneas eléctricas, casi todos esos elementos que a veces damos por sentado después de un desastre natural, casi siempre esas cosas son las primeras en fallar, desafortunadamente. Entonces nosotros nos inspiramos en un tricópter, que es un tipo de dron, pero con tres hélices solamente. En un momento explicaremos por qué solamente tres hélices, pero no tendrá un diseño tan futurista como este que hay, pero sí es uno que desde el punto de vista, no va a ser diseñado para ser muy veloz, pero sí muy robusto y fácil de desplegar. Ese es uno de los requerimientos importantes, que sea robusto y que sea fácil de desplegar, y así como también fácil de darle mantenimiento. Pero cuando pensamos en algo que sea fácil de desplegar, easy to deploy, pensamos en algo que se pueda tratar con cierta velocidad, porque no va a ser un entorno controlado, no va a ser un entorno laboratorio, va a ser en condiciones reales. Y por eso pensamos, ¿cuál es la forma más sencilla de desplegar algo? Más que haciendo el muy típico movimiento que haríamos al arrojar un frisbee o un disco. Es un movimiento muy natural, ¿sí? Se arroja y ya.
Y esa es una manera, sería la manera más práctica de decirle al dron, no sé, despiértate o actívate o mira, haz lo tuyo, ¿sí? En lugar de tener que tener un botón, una serie de botones diciéndole, haz esto y esto y eso, no, simplemente con un movimiento y gracias a los acelerómetros que ya vienen incorporados la mayoría de los drones, así como las tarjetas controladores de drones, pues sería muy fácil que los sensores sientan o se activen cuando perciban una aceleración de este tipo. Entonces, así es como pues decidimos que la forma básica pues sería un dron con tres aspas. ¿Por qué tres aspas? Por debido al diámetro de al espacio que incluyen las aspas al momento de su diseño en el interior, pues se requiere que sea un poco modesto, ¿sí? Si le ponemos cuatro, el dron tendría que ser un poco más amplio, más grande, por lo tanto también un poco más pesado. Y como mencionamos antes, no necesitamos un dron de alta velocidad, que es lo que se acostumbra cuando tienes un dron con cuatro aspas. Sí puedes tener mayor control, cierto, es cierto, y mayor velocidad. Pero nosotros no es nuestro objetivo por ahora, pues crear un dron que se desempeñe a alta velocidad. Sí, simplemente queremos algo que sea robusto y easy to deploy o fácil de desplegar. Y pues con tres aspas, por lo pronto sería suficiente. Ahora la electrónica. Bueno, afortunadamente la electrónica hoy está tan difundida que ya encontramos tarjetas controladoras de drones, incluso en tiendas como Mercado Libre, que aun cuando no se especializan en este tipo de dispositivos, pues sí se les puede hallar ahí, ¿de acuerdo? Entonces hay para escoger, incluso hay formas, hay formas de crear unas tarjetas controladores de drones a medida. Si uno entra, por ejemplo, a EagleCAD, que es el software que nosotros normalmente utilizamos para diseñar PCBs, tú entras a EagleCAD y si por alguna razón tu drone requiere alguna forma específica y no puede o no tiene cabida para un formato de pieza estandarizado, por ejemplo puede ser los cuadrados, tú requieres algo en forma de X o algo en forma de círculo o algo en forma de estrella, lo que sea, pues tú puedes tomar fácilmente microcontroladores que esos ya vienen prefabricados y tú los incorporas en tu diseño para que la forma de tu PCB coincida milimétricamente con tus requerimientos para que el dron funcione de acuerdo a tus necesidades. Pero en el caso de las tarjetas microcontroladores hay una gran variedad, hay de dónde escoger y hay una gran disponibilidad en el mercado. Desde en entornos amateur hasta entornos profesionales. No voy a decir que puedes conseguir un dron de clase militar, pero sí con grandes prestaciones hoy en día. Ahora en pantalla vemos el diseño básico del dron. Algunas cosas pueden cambiar y van a cambiar. Por ejemplo, en esta pantalla vemos claramente que las aspas al girar pues tocarían con los bordes de las protecciones. Pero es un detalle que puede ser corregido. Esta es una etapa temprana, pero se muestra para que se vea el objetivo y hacia dónde se procura que esté orientado el diseño a grandes rasgos. Obviamente, después de este diseño básico, pues se le agregan también las baterías, la tarjeta controladora requerida, la electrónica necesaria para la comunicación, las cámaras en la parte inferior, todos los sensores que pudiesen necesitar para poderse comunicar en diferentes protocolos o bandas, ya sea de forma electrónica, perdón, de forma digital o de forma analógica, que también es posible. Y también procuramos dejar puertos disponibles para poder adaptar algún tipo de instrumento requerido adicional que no, que no estemos considerando en este momento, pero que puede ser utilizado para el usuario
dependiendo de las necesidades que este o estos tengan. Ahora hablemos brevemente acerca de la arquitectura. Pues el usuario va a enviar las órdenes, ir hacia adelante, hacia atrás, o incluso una ruta trazada anteriormente, una ruta trazada de forma específica para un lugar en específico, será enviado al drone en formato JSON. Esto es posible porque se ha hecho anteriormente. De hecho, encontré en, en línea un par de tutoriales, aunque hay muchos más, acerca de cómo utilizar Node.js para controlar el dron. Sí, es posible. Incluso hay un par de librerías dedicadas a esto. Entonces, de ese lado, pues no habrá mucha dificultad. La dificultad va a residir en el objetivo de querer enviar imágenes o videos, la data recopilada desde el dron a un servidor, ya sea remoto o local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como mencionamos al principio de este video, normalmente lo que falla en casos de desastres naturales pues es la infraestructura. Líneas de celular o torres de celular casi siempre están muy expuestas, ¿sí? Que sea por impactos de o rayos, etcétera. Y las líneas fijas, pues a veces incluso son inexistentes o son cortadas, árboles caídos, etcétera, etcétera. Entonces, el dron debe estar equipado de la suficiente electrónica para que pueda generar su propia red inalámbrica, por así decirlo, para poder comunicarse con el usuario. Entonces, estas imágenes deben ser enviadas al usuario en tiempo real, independientemente de si existe un respaldo en el interior del dron. ¿Por qué? Porque pues si estamos en un entorno que está expuesto a condiciones climáticas adversas, no podemos esperar a recopilar el dron para obtener estas imágenes que pueden llegar a ser muy importantes. Entonces, de forma que conforme se recopilen por el dron, deben ser enviadas por el usuario. Esto, pues, queda sujeto dependiendo del alcance que puede tener el dron, ¿sí? La potencia de la señal, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de variables. Pero esos van a ser analizados más adelante. Pero el objetivo principal es incorporar toda la electrónica necesaria en el dron para que sea más robusta y que sea fácil de desplegar, ¿sí? Para que sea resistente y que dure operando bajo condiciones adversas. Será todo por ahora. Hasta luego.